un hermano misionero por nombre Nick Ripken, es un seudónimo, ha escrito 2 libros muy interesantes sobre su vida misionera. El primer libro se titula La locura de Dios. Y el segundo libro que él escribió se titula La locura de la obediencia. En el primer libro, él relata sus experiencias como misionero en África, en un lugar de mucha persecución, en Somalia. Y relata justamente la persecución que sufrieron los creyentes durante el tiempo que él estuvo obrando en Somalia, a tal punto que fueron más los que murieron de los que se convirtieron. Esto lo afectó profundamente, a tal grado que él quiso investigar cómo hace el creyente para enfrentar la persecución y esa clase de sufrimiento. Y de ese estudio surge su segundo libro, La locura de la obediencia, donde él recorrió distintos países donde el cristianismo es perseguido y se entrevistó con hermanos creyentes que habían sufrido persecución, ya sea cárcel, haber perdido a un ser querido, muchas formas. Y la pregunta que les hacía era, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo enfrentaron esa clase de sufrimiento? Sufrimiento y esa clase de sufrimiento es el tema de nuestro pasaje en el día de hoy. Está dentro de esta serie de mensajes que nos está trayendo nuestro pastor Miguel. Estamos en nuevas direcciones y el título para la nueva dirección del pasaje de hoy es ¿dónde podemos encontrar seguridad? ¿Dónde podemos encontrar seguridad? Y el subtítulo es de perseguido a protegido. De perseguido a protegido. ¿Dónde podemos encontrar seguridad? El pasaje se encuentra en 1 Pedro y el capítulo 4. Y al leer este pasaje, lo que quiero que estén escuchando son las distintas formas en las cuales Pedro nos presenta esta idea, que encaramos el sufrimiento con la seguridad que Dios nos da. Encaramos, le hacemos frente al sufrimiento con la seguridad que Dios nos da. Comenzando con el versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Pedro, encontramos estas palabras. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios
y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Encaramos el sufrimiento con el poder que Dios nos da. El primer lugar donde quiero que vean esto es en estos primeros versículos, donde encontramos seguridad en Dios siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Encontramos nuestra seguridad en Dios siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En ese primer versículo del capítulo 4, él dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo. Y se está refiriendo a lo que acaba de decirnos en el capítulo 3. Si leen un poco antes, en el capítulo 3, el versículo 18, él pone un resumen ahí. Él dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Pedro hace este contraste constante entre la muerte en el cuerpo y la vida que tenemos en el Espíritu de Cristo. Muerte en cuerpo, vida en Cristo. Y el ejemplo, el precursor para nosotros es Jesucristo. Lo que Él logró por nosotros al morir en la cruz, cargando nuestra culpa, nuestro pecado, pero demostrando su victoria por encima de la muerte y del pecado a través de su resurrección. Entonces, a eso se refiere Pedro cuando dice, por tanto, por razón de todo lo que ha hecho Jesucristo. Cristo sufrió en el cuerpo, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Si Cristo es nuestro ejemplo y Él enfrentó el sufrimiento hasta la muerte, de esta forma, Él se convierte en nuestro modelo, en nuestro ejemplo, para que nosotros asumamos esa misma cualidad, esa misma actitud.
porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Él nos presenta el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas como una muerte y una resurrección. Una muerte a una vieja forma de vivir. Pedro utiliza este ejemplo, Pablo usa este ejemplo. Una muerte a nuestra antigua manera de vivir y una nueva vida donde ya vivimos de otra forma, siguiendo el modelo de Cristo, con el poder de Cristo y cumpliendo la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Y Él está haciendo una comparación drástica entre ese antes y el después, ese antes de estar en relación con Cristo y lo que vivimos, ejemplificamos en nuestro andar con Él ahora. Y lo presenta en estos versículos. Versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Nos está llamando a un compromiso aquí. Ya basta, dejen eso atrás. ¿Qué estamos dejando atrás? Lo que complace a los incrédulos, entregados al desenfreno, las pasiones, las borracheras, las orgías, las parrandas, las idolatrías abominables. Y ahora nos apunta a cómo ellos, esos que hacen esas cosas, nos ven. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos. En ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. Nosotros en verdad no conocemos lo que es el sufrimiento y la persecución que sufren muchos creyentes en otras partes del mundo. Pero el día ha cambiado mucho, aún en este país, para los creyentes. Y cada vez más uno escucha y recibe el ataque de personas para quienes nuestra misma presencia es un agravio. Donde ya no sirve simplemente que no nos metamos, que no digamos nada, que no juzguemos. El mero hecho de que existamos, de que nos congreguemos en una iglesia, de que afirmemos que seguimos a Cristo, ya para ellos eso es un insulto. Y nos insultan a nosotros. No sé si les ha pasado. Algún comentario ahí en el trabajo. A veces es algo pasajero. Ahí va el aleluya. A veces es un poco más fuerte. No viste nada, porque yo ya te conozco. ¿Y qué quieren decir con eso? Quieren decir que ellos reconocen que están haciendo algo malo, saben que nosotros no compartimos, pero ya nos quieren hacer cómplices con simplemente el hecho de que no digamos nada, porque nos conocen y saben que si actuáramos de acuerdo a lo que decimos creer, nos tocaría delatar, corregir, decir algo, pero no que ya quedarnos callados. A veces es la confrontación directa. Y ustedes, los evangelistas, los evangélicos, los aleluyas, ¿qué dicen acerca de? Y ponen el tema. ¿Qué dicen ustedes acerca de la homosexualidad? ¿Qué dicen ustedes acerca de llenen? Y cuando hacen esa pregunta son como los niños, no es que quieren saber la respuesta. ¿Por qué? Porque están dilatando, están buscando dónde acusar, están buscando
dónde hacernos tropezar. Están persiguiendo. Quieren que digamos algo de lo cual ellos puedan decir, bien, ¿viste lo intolerante que eres? ¿Viste lo condenador que eres? ¿Viste la falta de amor? Ustedes que dicen tener tanto amor. Esa es la descripción que está haciendo Pedro aquí, pero en un ámbito donde las consecuencias eran mucho más serias. Todavía no hemos llegado a eso aquí. Pero Pedro está escribiéndole a creyentes de trasfondo gentil que están sufriendo persecución simplemente por ser seguidores de Cristo. Y esa persecución ha llegado a tal punto que en algunos casos ha significado la muerte. Han sido condenados frente a la ley humana y han sido muertos por simplemente ser seguidores de Cristo. Entonces él dice ahí, acerca de aquellos que persiguen de esa forma, estos incrédulos, estos que insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Justo me tocó a mí este versículo. Gracias, pastor. ¿Qué significa esto de que hasta a los muertos se les predicó? Bueno, Pedro acaba de mencionar algo acerca de lo que hizo Cristo cuando en el espíritu, después de muerto, predicó a los espíritus. Y en ese caso está hablando de que Cristo está proclamando su victoria. Está proclamando su victoria, que Él ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. En esta parte del pasaje, el contraste que Pedro está haciendo me parece más entre los creyentes y los no creyentes, entre la muerte de lo físico, la muerte del cuerpo y la vida que tenemos en el espíritu, los que han padecido sufrimiento y persecución y aún han sido víctimas en muerte por causa de esa persecución. Y lo que Pedro está queriendo decir es que la victoria de Jesús se predica aún a los que han padecido muerte por causa de Cristo, porque ahí no está el final de la historia. Su vida no termina con su muerte física, sino que su vida está en el espíritu que les ha dado Cristo. Y nuestra vida está en el espíritu que nos ha dado Cristo. Y por eso podemos tener una raya tan brutal entre el antes y el después, porque la muerte física no es lo peor que podemos sufrir. Pedro no está diciendo que la muerte física es algo lindo. No está diciendo que la persecución y el sufrimiento es algo lindo. Simplemente está diciendo que a la luz de lo que ha hecho Cristo por su muerte y resurrección, la muerte física para nosotros no es el final. La victoria está en lo que Jesús ha logrado y en seguir su ejemplo en cómo Él vivió, pero también de seguir su ejemplo en cómo Él sufrió, que encaró el sufrimiento, no con temor, no con el miedo de que aquí se termina todo, porque Él sabía que la muerte física no era el final. Vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. El desafío no era solamente para aquellos que habían sido fieles hasta la muerte.
El desafío que Pedro está haciendo era para aquellos que están sufriendo, pero que todavía estaban con vida. Y los desafía con esas palabras. Que vivan conforme a Dios, que vivan siguiendo el ejemplo de Dios. Me gustan los relatos, las historias de misioneros. Por alguna razón será. Hay un misionero del siglo pasado que siempre me ha fascinado. Era un joven universitario que sintió el llamado del Señor para servir en las misiones, se entregó para las misiones y quiso ir a los lugares difíciles. Esto fue a principios del siglo pasado, así que 1908, 9, 10, 11, por ahí. Y decidió que el lugar difícil donde Dios lo estaba llamando era entre el pueblo musulmán en el interior de la China. Ahora, esta era una época donde la mayoría de los misioneros que trabajaban en el exterior, trabajaban en las zonas costeras, aún en China, principalmente en las zonas costeras. El interior era mucho más difícil. Él sintió el llamado hacia el interior. Y no solamente el interior de China, sino el interior musulmán en el interior de China. Es como decir, el peor de los peores lugares donde uno podía sentir el llamado. Para prepararse, una vez que terminó sus estudios universitarios, viajó a Egipto para estudiar en una universidad en El Cairo, árabe y teología musulmana, para poder llevar el evangelio sabiendo el idioma y sabiendo lo que enseñaban dentro del Islam. Llegó a El Cairo y al año falleció. Y uno dice, ¿y ese es el ejemplo? Un tipo que sintió el llamado va y después de un año muere en Egipto. En su diario, él puso estas palabras acerca de su compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios es sin reserva, sin retirada, sin arrepentimientos. Se jugó la vida, entregó la vida. ¿Y cuál fue el impacto de una vida que ni siquiera llegó al campo misionero al cual había sido llamado? Durante sus años universitarios, en su primer año, él sintió del Señor organizar un estudio bíblico con sus compañeros. Eran 3 o 4. Después de 4 años en la universidad había más de 150 estudios bíblicos, grupos de estudio bíblico, producto del desafío de este joven. Falleció, sí, después de un año en Egipto, pero su ejemplo, su modelo, el testimonio de su vida y de su entrega fueron el llamado para una generación en lo que se conoció como el movimiento estudiantil voluntario. Un movimiento de universitarios que en las primeras décadas del siglo pasado, 1910 a 20, envió a más de 10.000 misioneros. 10.000 misioneros que salieron de este país para todo el mundo. El impacto que puede tener una vida comprometida con la seguridad que solo Dios nos puede dar y comprometido con seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos un dicho. El dicho es que hay cosas que valen la pena.
que vale la pena juzgarse por algunas cosas, que vale la pena el sufrimiento que algunas cosas requieren. Y a veces la forma en la cual lo expresamos, decimos, vale la pena, pero pena hay. Vale la pena, pero pena hay. Pedro no estaba minimizando la pena del sufrimiento. Simplemente estaba diciendo, nuestro ejemplo es Cristo. Si seguimos su ejemplo, si seguimos ese modelo, va a haber pena, pero va a valer esa pena. Vale la pena jugarse por Cristo. ¿Dónde está nuestra seguridad? También está no solamente en el ejemplo de Cristo, sino también en el poder de Cristo. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde radica ese poder? Lo encontramos en los versículos que siguen. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más ese contraste que hace Pedro entre la muerte y la vida, muerte física pero vida en Cristo. Les dice a estos, ya se acerca el fin de todas las cosas. Bueno, el fin de todas las cosas puede referirse en un sentido a la segunda venida o puede simplemente referirse a nuestra finalidad, a nuestro fin. Cada uno de nosotros va a morir. Físicamente vamos a morir. ¿Cómo vamos a vivir hasta que llegue ese momento? El desafío que Él nos hace es que lo hagamos especialmente amándonos unos a otros. Y esa frase tan conocida, porque el amor cubre una multitud de pecados. Sean hospitalarios, sírvanse con el don que han recibido de Dios. Tratando fielmente la gracia de Dios, sean buenos administradores de la gracia de Dios. El don, lo que hemos recibido de Dios, lo compartimos. La gracia, el favor no merecido de Dios, lo compartimos. ¿Todo esto con la finalidad de qué? ¿Que se nos reconozca a nosotros? No. Cuanto más vivimos en el poder de Dios, administrando su gracia, demostrando su amor, eso repercute en que Dios es alabado. Lo vimos en nuestra lección de escuela dominical, cuando ofrendamos, cuando damos, cuando servimos a otros. ¿En quién repercute la gloria? ¿En uno mismo? No, todos sí queremos que se nos agradezca, pero tanto en el pasaje de esta mañana como aquí, nuestro servicio redunda en gloria para Dios. Cuando tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo ven tu vida, ¿a quién agradecen? ¿Te agradecen a ti o agradecen a Dios? Pueden ser las dos cosas. Pero Pedro enfatiza que si verdaderamente estamos siendo pequeños Cristos, lo que otros van a ver es la obra de Dios. Van a ver la obra de Dios en tu vida y van a agradecer. No solamente te van a agradecer, van a
agradecer a Dios. Como padres, muchas veces hemos tenido que amar mucho y perdonar mucho, cubrir una multitud de pecados amando a nuestros hijos. Y a veces hemos visto como una madre, como un padre ama a un hijo no nuestro y decimos, la verdad no sé cómo hace, porque con el hijo que le tocó, las cosas que le ha perdonado. Pero cuando uno le pregunta a un padre, a una madre, ¿qué es lo que dicen? Un padre y una madre casi siempre dicen lo mismo. No es que esté de acuerdo con lo que haya hecho mi hijo, mi hija, pero es mi hijo, es mi hija. Lo voy a amar, la voy a amar, porque es mi hijo. ¿Cuánto merecíamos nosotros el amor de Dios? Las Escrituras dicen que ninguno de nosotros se merecía el amor de Dios. Nos merecíamos todo lo contrario, la condena de Dios. ¿Pero qué repetimos en el versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Nos amó a nosotros. Cubrió una multitud de pecados en Cristo para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad del perdón y de la nueva vida en Cristo. Tenemos seguridad en el poder de Dios y tenemos seguridad en la entrega a Dios. No solamente en el ejemplo de Cristo, en el poder de Dios, sino en la entrega de Dios. En esos últimos versículos, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Lo normal para el creyente es que sufra y que sufra a causa de Cristo y que sea una prueba. Los que me conocen saben que he utilizado este ejemplo. Una maestra, un profesor, dan pruebas. Las pruebas no son un instrumento de tortura que hemos ingeniado para el sufrimiento de nuestros alumnos. La prueba es la oportunidad para que el alumno compruebe lo que ha aprendido. Dios también nos somete y permite pruebas en nuestra vida. No porque sean lindas, sino porque las utiliza para comprobar, para que nosotros comprobemos lo que sabemos y quién es nuestro Señor. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y después da algunos ejemplos de los que sufren, pero consecuencia de su propio mal. Y dice, de eso no estoy hablando más bien de alguien que sufre por ser cristiano, ahí en el versículo 16. Que no se avergüence, sino que alabe a Dios. No es motivo de vergüenza, es motivo de alabanza. Y ahí al final, en el 19, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. ¿A quién le entregamos nuestra vida? ¿En quién depositamos nuestra confianza? En aquel que es fiel. ¿Quién es fiel? El Creador, el Todopoderoso. El que, estando en el huerto, oró, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha.
sometimiento a la voluntad de Dios. El sufrimiento, la persecución puede ser parte de la voluntad de Dios para tu vida. Y es lo normal, no la excepción. Y así como Cristo en la cruz entregó su vida, en tus manos encomiendo mi espíritu, es la misma palabra. Entrega. Nosotros entregamos, encomendamos nuestra vida a Dios. Seguros de que el Todopoderoso, el Creador del mundo, nos tiene, nos guarda, nos cuida, nos da de su poder para poder vivir de acuerdo al Evangelio y nos protege. No quizás de la muerte física, pero de algo peor. Nos protege de perder nuestra relación con Él y nos da la bendición, la dicha, la gloria de una relación y vida permanente con Él, que perdura, que dura toda la eternidad. Entonces, termino con una pregunta. ¿Estás viviendo en la seguridad que solo Dios te puede dar? Donde ya no te importa la muerte, no porque no sea importante la vida, sino porque la vida en Cristo es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y si no estás viviendo en esa seguridad, te invito a que entres en esa seguridad, a que te entregues a Él. Vale la pena, pero pena hay.